días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que usted pueda conectarse y unirse nuevamente a nuestro canal, bueno, ya sea el canal de YouTube o también puede ser a través de las páginas de Facebook o en Spotify, donde quiera que sea la plataforma que usted use para visitar nuestro sitio de comunidad de escritores cristianos. Para nuestro podcast de hoy queremos hablar un poquito acerca de Martín Lutero y especialmente de la doctrina de la justificación por la fe sola. Para esto me voy a apoyar en el libro Atlas de la Reforma Protestante del autor Tim Doubley. Por supuesto, vamos a leer solo un pequeño fragmento de una de las páginas de este libro que hace referencia a la vida de Martín Lutero, pero nuestro enfoque va a ser dirigirnos hacia esta doctrina de la justificación por la fe sola. Fue uno de los puntos que motivó, digámoslo de esa manera, en Lutero este rompimiento con la Iglesia de Roma y una de las causas que dio origen a lo que hoy se conoce como el movimiento de la Reforma Protestante. Acerca de este tema de la Reforma Protestante, pues tendríamos mucho que decir y mucho que hablar. Y bueno, pues estamos tratando este asunto porque estamos en el mes de octubre y el mes de octubre es históricamente tomado en cuenta, ¿no? Para, digamos, celebrar o recordar el mes de la Reforma Protestante, dado que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó sus 95 tesis allí en la puerta de la Catedral del Castillo de Wittenberg, y pues ese momento se ha tomado como el momento decisivo, el momento histórico que dio inicio a la carrera de este movimiento reformador. Sin más, vamos a pasar directamente ya a la lectura de este libro. Vamos a leer un pequeño fragmento acerca de la vida de Lutero y nos dirigiremos entonces a meditar un tanto en esta hermosa, preciosa doctrina de la justificación por la fe sola. Estoy leyendo en este libro Atlas de la Reforma Protestante en la página 54. Dice allí: Martín Lutero, quien vivió entre los años 1483 a 1546, nació en Eisleben, pequeño pueblo minero del noroeste de Alemania. Creció en Mansfield y recibió educación en Eisenach, Magdeburgo, en la Universidad de Erfurt, donde estudió leyes. Recordamos que Martín Lutero primeramente tenía una formación académica dirigida hacia hacerse abogado. Esto, bueno, pues cambió posteriormente. En el año 1505, después de una tormenta severa, Martín Lutero hizo un voto que se pudiera considerar un poco dramático, pero no podemos negar de la sinceridad de ese voto, e ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Luego de haber sido ordenado al sacerdocio en 1507, estudió teología y logró ascender los rangos académicos de la universidad. Luego de haberse transferido a la Universidad de Wittenberg en 1511, se quedó en esa institución hasta el final de su vida. En los años 1510-1511, Lutero visitó la ciudad de Roma en representación de su orden, la orden agustina, y fue profundamente impactado por la corrupción y un extravagante estilo de vida que encontró en la ciudad papal. En el año 1512 recibió su grado de doctor en teología y profesor de estudios bíblicos en Wittenberg. Luego de una larga crisis espiritual, Lutero rechazó la teología que estaba basada en la tradición de siglos, o sea, en la tradición de la Iglesia Católica Romana.
terminó rechazando la teología de la Iglesia Católica Romana, esa iglesia medieval. Él hizo un rechazo finalmente de todo ese pensamiento religioso. En cambio, su entendimiento al respecto de su experiencia en la escritura tornó más bien el enfoque de su nueva postura ante la fe y especialmente ante las escrituras. Las posturas de Lutero se hicieron mucho más conocidas luego de que enviara cartas a los obispos, incluyendo a Albrecht, obispo de Maguncia. También posteriormente, el 31 de octubre, como ya habíamos dicho al principio, 31 de octubre del año 1517, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, del castillo de Wittenberg, la catedral del castillo de Wittenberg. Y bueno, pues se considera que ese momento fue el decisivo para iniciar lo que se conoce hoy el movimiento de la Reforma Protestante. Un aspecto fundamental de la fe que lo movió a ese cambio de pensamiento teológico fue el tema de la justificación por la fe sola. Es decir, la justificación no es por obra, sino solo por la fe. Ese fue un pensamiento muy marcado en la vida de Lutero y que definitivamente fue, digamos que probablemente uno de los detonadores, si no el detonador, pero bueno, uno de ellos al menos. Sabemos que el tema de las indulgencias también fue un detonador en el pensamiento, en la teología, en la postura de Lutero, pero en la parte, digamos, doctrinal de la fe, de la teología, pues el tema de la justificación por la fe, que esto lo llevó posteriormente a una postura que para su tiempo, digamos que pudiera considerarse radical, pero que realmente era la postura correcta de la fe en la escritura como única autoridad para la iglesia. Él terminó rechazando la autoridad de papas y concilios y así lo hizo saber ahí en la Dieta de Worms frente al emperador Carlos V y todos los enviados del Papa para ese momento, que él rechazaba a los concilios, a los papas, porque se habían contradicho en la historia y que si no podían convencerlo por medio de las escrituras y también por la razón sabia o razones evidentes, pues no podría ni quería retractarse de su postura. Entonces vamos a tratar el tema de la doctrina. Vamos a hacer un resumen de la doctrina de la justificación por la fe sola. Y como, bueno, estamos diciendo, es un resumen. No vamos a abordar la doctrina, digamos, de manera amplia y exhaustiva, sino que vamos a referirnos a algunos puntos muy específicos, muy digamos, particulares, pero, digamos, esenciales o fundamentales que nos dejarán ver con claridad al menos la esencia de esta preciosa doctrina bíblica. Vamos allí a leer en Romanos capítulo 5, verso 1, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También vemos ahí en Romanos capítulo 5, verso 9, donde dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, en el sacrificio de Cristo, por él, por Cristo y por su sacrificio, seremos salvos de la ira. La doctrina de la justificación, según la teología reformada, se refiere al acto soberano de Dios, por el cual Dios declara justos a los pecadores que confían en Jesucristo. O sea, Dios declara justos
a los creyentes en Jesucristo. Esto se basa en la obra de Cristo, o sea, lo que se conoce en teología como la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, pero en esencia es toda la obra de Cristo. Cristo durante toda su vida y todo su ministerio realizó una obediencia donde en su vida Jesús cumplió toda la ley de Dios. Cuando Jesús dice no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, pues Jesús cumplió en su vida, él cumplió toda la justicia de Dios que expresa la ley. De ese modo Jesús ganó esa justicia para nosotros. Ahora, nosotros seguimos siendo pecadores y el pecado tiene que ser castigado. Lo que sucede es que Jesús tomó nuestro lugar en el castigo y bebió la copa de la ira de Dios en ese castigo, en esa crucifixión. Jesús recibió la ira de Dios Padre sobre el pecado de nosotros, pero que lo castigó en la carne de Cristo, o sea, en la persona de Cristo. Dios castigó nuestro pecado, el pecado de aquellos que un día seríamos el pueblo de Dios. Dios castigó nuestro pecado en la carne, en el cuerpo, en el sacrificio de Cristo. Por eso es que Dios declara justos a los creyentes, porque Cristo vivió en obediencia perfecta, ganó toda la justicia de la ley para nosotros y se convirtió en nuestro nuestro sustituto. Disculpe, se convirtió en nuestro sustituto para llevar sobre él el castigo que merecíamos todos nosotros. Entonces, Romanos 5:1, allí Pablo enseña que los creyentes son justificados por la fe, lo que les da paz con Dios. O sea, esa paz, entiéndase que es la paz de la reconciliación. Ya no eres un enemigo de Dios, que estás bajo la ira de Dios, sino que ahora eres una persona que ha pasado de enemigo a amigo de Dios, de una persona perdida a ser un hijo de Dios. Bueno, eso lo vemos en la doctrina de la adopción, es otra doctrina, pero que podemos hacer una mención breve, digamos así, solo una mención. Pasas de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios, pero más que amigo, un hijo de Dios. O sea, tienes paz con Dios. Ya no estás bajo la ira de Dios, sino que estás disfrutando de su amor y de su complacencia. Bien, entonces, Romanos 5:9 destaca precisamente este hecho, que estando ya justificados por la sangre de Cristo, es decir, por la obra del sacrificio de Cristo, pues nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos de esa ira. La justificación, según la teología reformada, se puede resumir de la siguiente manera. En primer lugar, la justificación es un acto soberano de Dios. Es Dios quien declara justos a los pecadores. Es Dios quien hace esta declaración de justicia. Allí en Romanos capítulo 8, verso 30, dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, ¿quiénes son los justificados? Aquellas personas que Dios desde antes conoció, predestinó, llamó y finalmente justificó. Y la Biblia sigue diciendo un poco más cuando dice que también los glorificó. Pero bueno, nos quedamos en el punto de la justificación porque es nuestro tema de esta ocasión. En Romanos capítulo 3, verso 24 dice: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados como un acto soberano de Dios gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. El medio fue la redención, o sea, Cristo tomando nuestro lugar como sustituto nuestro en el castigo, cargando con toda la ira de Dios por nuestros pecados.
y rescatándonos de esa ira. Eso es redención, una liberación, un rescate. Fuimos librados de esa ira de Dios porque Jesús tomó nuestro lugar. Eso es la redención. Y por esa redención en Cristo es que nosotros somos justificados. Ahora, en segundo lugar, la justificación es por fe. La fe en Jesucristo es el medio por el cual recibimos la justificación. Dice ahí, bueno, el pasaje que ya acabamos de ver, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, ese verso es más que claro, justificados pues por la fe. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, el hombre no es justificado porque él trate de cumplir con las obras de la ley. Hay una razón importante para esto. Si el hombre pudiera ser justificado por cumplir con las obras de justicia que la ley de Dios demanda, pues en tal caso no hubiera sido necesario que Cristo hubiera sido nuestro sustituto en el castigo y que cargara con toda la ira de Dios y que fuera crucificado y que fuera sacrificado y que su sangre fuese derramada. No hubiera sido necesario que nada de eso le hubiera acontecido a Cristo si el hombre pudiera, si estuviera en sus facultades, si estuviera en su competencia, obedecer perfectamente la ley de Dios y obrar en perfecta justicia. Si el hombre pudiera hacer eso, entonces por demás hubiese sido innecesaria completamente la muerte de Jesús. Entonces, la justificación es por fe porque necesitamos confiar en aquel que ganó la justicia de Dios para nosotros y que ocupó nuestro lugar en el castigo para así nosotros ser declarados justos. Por eso es que necesitamos confiar en ese sustituto. En tercer lugar, la justificación es aparte de las obras. Eso es como la segunda cara o como decir una moneda que tiene dos caras. Por una parte de la cara de la moneda vemos que la justificación es por fe. La otra cara de la moneda nos diría entonces que la justificación es aparte de las obras, que es más de lo que ya estábamos explicando. La justificación es aparte de las obras. La justificación no se basa en nuestras buenas obras, sino en la obra de Cristo. Pudiéramos decir que la justificación es por obras, pero es por las obras de Cristo, no por las nuestras. La justificación, sí, recibimos justificación por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, por las obras de otra persona, o en este caso, de Jesús. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es lo mismo que vimos en Gálatas 2:16. Básicamente dice lo mismo. La carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia es que hemos sido salvos. Nosotros somos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios que fue derramada en Jesucristo. En cuarto lugar, la justificación es imputativa. La justicia de Cristo es imputada a los creyentes como si fuera nuestra justicia propia. O sea, la justicia con la que nosotros nos presentamos delante de Dios no es nuestra propia justicia. El profeta Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Lo mejor que pudiéramos ofrecer a Dios por nosotros mismos es como un paño de algo muy desagradable, porque el profeta Isaías cuando dice trapo de inmundicia está haciendo referencia a los paños que usaban las mujeres durante sus periodos menstruales. O sea, lo mejor de tu justicia es como un paño sucio de menstruación del periodo menstrual de la mujer. Eso es
lo mejor de tu justicia. Entonces no nos sirve nuestra justicia para presentarnos a Dios. La justicia con la que nos podemos presentar a Dios para ser aprobados, para ser justificados, tiene que ser una justicia perfecta, y ningún hombre posee ni puede ofrecer una justicia perfecta. Por lo tanto, Cristo ganó la justicia de Dios con su obrar de vida perfecto. La ganó para nosotros y nos la imputó a nosotros, de modo que nosotros nos presentamos delante de Dios no con la justicia nuestra, sino con la justicia de Cristo imputada a favor nuestro. O sea, aplicada sobre nosotros, la justicia de Cristo aplicada sobre nuestras vidas. Nosotros no nos presentamos con nuestra justicia, nos presentamos llevando la justicia de Cristo a nuestro favor. Esa es la justicia que Dios va a recibir, esa es la única justicia que Dios va a aprobar, y por esa justicia es por la única justicia que el hombre puede ser aprobado y justificado. Romanos capítulo 4, verso 6. Dice allí, David dice también la misma bendición sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, aquel que no conoció pecado, aquel que vivió una vida de perfecta justicia y que ganó esa justicia para nosotros. Esa persona, Dios lo trató como un pecador y lo condenó y derramó su ira sobre él como si fuese un pecador en lugar nuestro, para que nosotros recibiésemos la justicia perfecta de Cristo y nos fuera imputada a nuestras vidas. De modo que nosotros nos presentamos con la justicia de Cristo a nuestro favor. Y Cristo fue al sacrificio llevando nuestros pecados, el justo por los injustos, como dice la palabra de Dios. En quinto lugar, la justificación es una declaración legal. Dios declara justos a los creyentes, no porque sean inherentemente justos, porque nadie lo es, nadie es justo en sí mismo, sino porque Cristo lo es. Allí en Romanos capítulo 3, versos 24 y 25 dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, para demostrar su justicia en el presente tiempo. En Romanos capítulo 5, verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno, en este caso ese uno fue Adán cuando cayó en pecado, en transgresión, por la desobediencia de ese uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo somos constituidos justos. Bien, en resumen, la doctrina de la justificación enseña que Dios declara justos a los pecadores que confían en Cristo, aparte de sus obras, porque no se basa en las obras de los creyentes, sino en la obra perfecta de Cristo a favor de los creyentes, basado en esa obra de Jesús. Entonces, hasta aquí nuestro resumen de la justificación por la fe sola y ese, digamos, preámbulo acerca de la vida de Martín Lutero, que es conocido como padre de la Reforma Protestante. Si es ciertamente hubo pre-reformadores, hubo hombres que fueron antes de Lutero, siglos antes de Lutero, y que también dieron aportes para una reforma de la iglesia, pero que, bueno, la reforma no se llegó a concretar en aquellos tiempos, sino que se concretó a partir de Lutero y a partir de todo. Bueno, Dios usó a Lutero en este caso para que diera inicio a este movimiento. Y bueno, pues se le reconoce a Martín Lutero, pues esta actuación suya, ¿no? Digámoslo de esa manera, esta actuación suya por la cual Dios lo usó
para dar inicio a lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Dios les bendiga mucho y bueno, pues les esperamos en un siguiente podcast para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Muchas bendiciones.